Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase virtual de Matemáticas 2. En esta clase vamos a ver ecuaciones diferenciales. En particular vamos a ver un tipo de ecuaciones diferenciales que son las que vamos a desarrollar en el práctico 9. Esto es ecuaciones diferenciales con variables separables. ¿Qué es una ecuación diferencial? Las ecuaciones que hemos visto hasta este momento tienen como solución uno o más valores de una incógnita que normalmente asociamos con la letra X. En el caso de las ecuaciones diferenciales, nosotros vamos a tener una función incógnita. Entonces, podemos definir una ecuación diferencial como una ecuación que involucra una función incógnita y contiene por lo menos una de sus derivadas. Aquí tenemos varios ejemplos. Fijémonos que en todas estas ecuaciones que vemos en la pantalla aparece por lo menos una derivada. ¿Sí? En algunas aparecen dos. Y bueno, en algún caso tenemos esta notación, diferencial de y sobre diferencial de x para la derivada primera, y en este caso, por ejemplo, tenemos y' para la derivada primera. Se podrían escribir, digamos, la derivada se puede escribir de cualquier forma, eso no es problema. Bien, una cosa que podemos decir de las ecuaciones diferenciales, podemos clasificarlas de acuerdo a su orden. ¿Qué es el orden de una ecuación diferencial? Es el mayor orden de derivación que me parece. O sea, ¿cuál es la mayor derivada que me parece? Estas que tenemos aquí son de primer orden porque la derivada que nos aparece es la derivada primera. Estas dos que nos aparecen acá son de segundo orden. Si bien en ambas me aparece la derivada primera, la mayor derivada o el mayor orden de derivación que me aparece es la derivada segunda. Entonces decimos que son de segundo orden. No es necesario que aparezca la derivada primera en una ecuación diferencial de segundo orden. Simplemente en estos ejemplos aparece. Tampoco es obligatorio que aparezca la función en una ecuación diferencial de primer orden. Acá me aparece la primera derivada y no me aparece la función. Pero en esta, que es de primer orden también, aparece la derivada y también aparece la función aquí y sin derivar. ¿Sí? Son diferentes tipos y vamos a irlos viendo a medida que progrese esta clase y la siguiente clase. Bien, ¿qué es la solución de una ecuación diferencial? Las ecuaciones que hemos visto hasta ahora, que hemos venido viendo a lo largo de la carrera, tienen como solución, como dijimos hace un rato, uno o más de uno, pero valores de una incógnita. ¿Sí? Que puede ser la letra X como asociamos normalmente. En el caso de una ecuación diferencial, la solución no es un simple valor, la solución es una función. Entonces, justamente eso, cuando resolvemos una ecuación diferencial, obtenemos como solución una función y no un simple valor de la incógnita. ¿Cómo podemos hacer para comprobar si una dada función es solución de una ecuación diferencial? Bueno, la vamos a reemplazar en la ecuación diferencial y vamos a ver si la igualdad se cumple. Como ejemplos podemos ver estos. Esta es una de las ecuaciones que vimos hace un rato, una ecuación sencilla de primer orden, y es fácil mirar por inspección que si y es igual a x cuadrado, la ecuación se cumple. ¿Cómo hacemos? Si esta es la solución propuesta, y igual a x cuadrado, y reemplazamos y igual a x cuadrado en la ecuación diferencial, vemos que la ecuación se cumple. ¿Por qué? Porque en realidad aquí no tenemos y, tenemos y'. Entonces, si y es igual a y cuadrado, y' va a ser igual a 2x, la derivada de x cuadrado, y 2x menos 2x es igual a 0. La ecuación se cumple. Otro ejemplo que podríamos ver es esto. Es una ecuación de segundo orden, también muy sencilla, que me dice que la derivada segunda de una dada función, de la función incógnita justamente, la derivada segunda de la función más la función es igual a 0. Esto quiere decir que la solución de esa ecuación diferencial va a ser una función cuya derivada segunda sea igual a lo opuesto de la función. Una solución posible es y igual a seno de x.
sabemos que la derivada primera de seno de x es coseno de x y la derivada segunda de seno de x es menos seno de x. Entonces, si es igual a seno de x, al reemplazar en la función nos va a quedar menos seno de x más seno de x igual a 0. La ecuación se cumple. Para la misma ecuación, nosotros podemos tener esta otra solución, y igual a coseno de x. La derivada segunda de coseno de x es menos coseno de x, con lo cual también se cumple la ecuación si yo la reemplazo. Entonces, estas dos funciones son ambas soluciones de esta ecuación diferencial. Otra de las ecuaciones que vimos en los ejemplos que presentamos hace un rato es esta. Es de primer orden, por más que parezca un poco más complicada, es de primer orden porque la derivada que me parece es la derivada primera. Una solución posible es esto. Acá no es tan fácil de ver directamente si es o no es solución. Pero bueno, ¿cómo hacemos para comprobar si es solución? La reemplazamos en la ecuación, donde dice y ponemos esta expresión. Y acá, a la izquierda del signo igual, tenemos que poner la derivada de y respecto de x. Y del lado derecho tenemos que poner x cuadrado sobre 2 veces y a la cuarta. Nos queda esto. Si miramos un poquito, vemos que en el miembro izquierdo de la ecuación, o sea, a la izquierda del signo igual, tenemos efectivamente la derivada de la función. ¿Sí? 5 sextos a la 1/5, que es una constante, multiplicado por, bueno, la derivada de x a la n es n por x a la n-1. Y de este lado tenemos el x cuadrado que teníamos sobre 2 veces toda la función elevada a la cuarta. Si nosotros, bueno, conociendo las propiedades las propiedades del álgebra, aquí distribuimos la potencia cuarta entre estos dos factores. Bueno, operamos un poco, vamos a ver que la igualdad se cumple. Bien, hasta ahora simplemente vimos un par de ejemplos que nos permiten saber si una dada función es o no es solución de la ecuación diferencial. Pero lo que queremos aprender a hacer es encontrar una solución, no simplemente saber si una solución que nos dan cumple. Entonces vamos a tratar de, para llegar a una metodología de solución, primero vamos a ver el ejemplo más sencillo que tenemos de una ecuación diferencial de primer orden, que es este. ¿Es una ecuación diferencial? Sí, porque es una ecuación donde hay una función incógnita, que es y que involucra por lo menos a una de sus derivadas. Este caso, que es el más sencillo que podemos encontrar de una ecuación diferencial, lo podemos plantear de la siguiente forma. Esto es básicamente el planteo del siguiente problema. Encontrar todas las funciones tales que su derivada sea f de x. Esto nos puede resultar conocido porque básicamente es lo que hemos visto antes, que no es otra cosa que el problema de encontrar la antiderivada de una función. Entonces, yo voy a obtener, en este caso particular, para esta ecuación diferencial en particular, voy a encontrar la solución calculando la integral indefinida de la función f. Suponiendo que f grande es una antiderivada de f, yo puedo decir que la solución de mi ecuación diferencial es esto. O sea, la integral indefinida, que es el conjunto de todas las antiderivadas de la función f. Esto es lo que nosotros llamamos la solución general de la ecuación diferencial y vamos a ver que es algo que se nos presenta siempre que trabajamos con ecuaciones diferenciales. En realidad, cuando nosotros encontremos la solución de una ecuación diferencial, vamos a estar encontrando como solución una familia de funciones y no una única función. ¿Por qué una familia de funciones? Bueno, en este caso lo vemos en esta constante c, donde esta constante c puede tomar cualquier valor real. Y eso es lo que nos va a dar a las infinitas funciones que son solución de la ecuación diferencial. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver cómo podemos encontrar soluciones particulares, o lo que es lo mismo, determinar cuál es el valor de c que corresponde a un caso particular. Esta ecuación que vimos hace un ratito es un ejemplo de esta ecuación sencilla, simplemente acomodada de otra forma. Pero si nosotros a este menos 2x lo
pasamos sumando, si se quiere, del lado derecho de la igualdad, obtenemos una ecuación que tiene esta forma. Y ahí sí, para encontrar el valor para encontrar la función y, que es la función incógnita, simplemente integramos. Y aquí tenemos como solución general de esta ecuación diferencial x cuadrado más c. Nosotros habíamos visto hace un rato, habíamos propuesto como una posible solución simplemente x cuadrado. Bueno, x cuadrado es una solución particular, es la solución particular que corresponde al valor de c igual a 0. Bien, un poco con esto en mente, con este concepto en mente, vamos a adentrarnos ya en el tipo de ecuaciones diferenciales que son objeto de esta clase, que son las ecuaciones diferenciales con variables separables. Las podemos definir de la siguiente forma. Una ecuación diferencial con variables separables, una ecuación diferencial de primer orden con variables separables, tiene esta forma. O sea, la derivada de mi función incógnita y es igual a una función de x dividido una función h que va a ser función de y. Bien, a partir de esta definición nosotros podemos empezar a operar para ver cómo encontramos la solución y un poco para encontrarle el sentido al nombre, ecuaciones diferenciales con variables separables. ¿Qué significa esto? Bueno, tener en esta primera expresión h de y dividiendo es equivalente a decir yo tengo h de y por y' igual a g de x. De alguna forma, multiplicando ambos miembros de la igualdad por h, obtengo esta expresión. O, de alguna forma, puedo decirlo en forma muy sencilla, si a este h de y que está dividiendo lo paso multiplicando. Bien. Ahora puedo multiplicar ambos miembros por diferencial de x. Sabemos que la propiedad uniforme de la igualdad me permite hacer esto. Mientras yo multiplique por la misma cosa a ambos lados del signo igual, la igualdad se mantiene. Y una vez que yo tengo esta expresión, integro ambos miembros de la igualdad. Esta expresión la recordarán si es la que nosotros tenemos cuando integramos por sustitución. Cuando tenemos la integral de una función de función multiplicado por la derivada de la función de adentro, esa integral es directa. Entonces, si nosotros tenemos que h grande es una primitiva de h y g grande es una primitiva de g, a estas dos integrales las podemos resolver directamente y obtenemos esta expresión. ¿Sí? En realidad, cada una de estas dos integrales tendría su constante de integración, pero como hemos hecho ya repetidamente, cuando me aparecen en una misma expresión dos o más integrales indefinidas, a todas las constantes de integración las agrupamos en una sola por simplicidad. Y en este caso la vamos a dejar del lado derecho porque es el lado que no contiene la y, del lado que contiene solo la x. Esta expresión sería la expresión que ya me provee la solución de la ecuación diferencial. Por supuesto, esto que tenemos acá a la izquierda es una expresión de y. Y acá a la derecha es una expresión que depende de x. Yo termino de obtener la función y cuando despejo. Por supuesto que esto es una expresión genérica y no puedo despejar. Tengo que esperar a tener un ejemplo concreto. Ya lo vamos a ver y van a quedar más claras estas cosas. Esto sería conceptualmente, ¿sí? Pero vamos a tratar de hacer esto mismo, pero en forma un poquito más simplificada. Y de alguna forma va a ser la manera en la que lo vamos a hacer en la práctica. Vamos a partir de esta misma expresión. Fíjense que yo acá la repetí. Pero vamos a recordar un poquito lo que decíamos en Matemáticas 1, que en realidad la diferencial de y no es otra cosa que y' por diferencial de x. Esto es Matemáticas 1. No estoy diciendo nada nuevo. Entonces yo acá puedo reescribir esto en forma simple. Así. Fíjense, en realidad h de y
y es función de x. Pero si yo acá y' por diferencial de x lo pongo como diferencial de y, que esto es así, ya lo sabemos desde el cuatrimestre pasado, y acá, obviando por simplicidad la dependencia con x, entonces yo puedo decir que esto es h de y por diferencial de y, y esto es igual a g de x por diferencial de x. En esta expresión, en esta igualdad, queda bien claro porque hablamos de variables separables. Porque en este caso yo tengo para un lado del signo igual cosas que dependen solo de y sin que me aparezca una x, y a la derecha voy a tener expresiones que me dependen solo de x sin que me aparezca y. Entonces ahora lo que puedo hacer es integrar. Y estoy integrando en ambos lados del signo igual, simplemente que la integral del miembro izquierdo va a ser respecto de y la integral del miembro derecho va a ser respecto de x. Ahora de vuelta vamos a tener, asumiendo como teníamos acá, que h grande es una primitiva de h y que g grande es una primitiva de g, una expresión que depende de y tiene que estar, va a ser igual a una expresión que depende de x. Si puedo despejar y, obtengo y como función explícita de x. Si no, bueno, la dejaré indicada. De todos modos, al no tener más derivadas, la ecuación diferencial como tal ya está resuelta. De todos modos, hay que dejar en claro que si es posible despejar y, yo tengo que despejar y. Para poder decir, bueno, mi solución es esta función. Bien, vamos a un ejemplo, porque recién hablamos muy en el aire. Este es uno de los ejemplos que vimos recién y efectivamente es de variables separables. Jugando un poquito, a este 2i a la cuarta que está dividiendo, puede pasar multiplicando del otro lado, reacomodando las diferenciales, yo llego a esto. Y acá tengo las variables separadas. Fíjense que es lo mismo que teníamos recién, pero ahora con nombre. Yo antes tenía h de y por diferencial de y igual a g de x por diferencial de x. Acá mi h de y es 2i a la cuarta y mi g de x es x cuadrado. Integro en ambos miembros. Acá con respecto a y acá con respecto a x. La integral de 2i a la cuarta, en realidad este 2, que es una constante, sale fuera de la integral, es 2 veces la integral de i a la cuarta. Y la integral de i a la cuarta es i a la quinta sobre 5. La integral de la variable a la n es n por la variable a la n menos 1. Bueno, y la integral de x cuadrado sabemos que es x al cubo sobre 3. Entonces tenemos esto. Como dijimos hace un rato, me va a aparecer una constante indeterminada de cada integral y yo las agrupo en una sola constante indeterminada que la voy a dejar del lado de la x, del lado de la variable. Y una vez que llego a esta expresión, ahora como último paso me queda despejar y. Y despejando y obtengo esto, que es la solución general. Si nos fijamos, es diferente de la que presentamos hace un rato como solución de esta ecuación. Pero la que presentamos hace un rato no tenía constante indeterminada, o sea, era una solución particular. Lo que presentamos hace un rato era esto. Si nos fijamos, esto es la solución particular que corresponde a c igual a 0. Si este c es igual a 0, entonces hacer 5 medios por 1/3 es este 5 sextos, ¿sí?, que me queda aquí. Y al no tener este signo más porque c vale 0, yo puedo distribuir la raíz entre estos dos factores y obtengo esta expresión. Vemos que estamos hablando de lo mismo. Otro ejemplo podría ser este. Este es un poquito más complicado. No se ve así tan a primera vista que las variables sean separables. Hay que tener mucho cuidado. Aquí vamos a utilizar todo lo que hemos visto desde el curso de ingreso respecto de despejar variables. ¿Sí? Yo no puedo despejar así al tuntún, digamos. Yo no puedo decir, ay, este y cuadrado está multiplicando, lo paso dividiendo al otro lado. No, porque no está multiplicando todo, sino solo a este factor. Es un ejemplo, pero son errores comunes. Entonces tenemos que tener cuidado a la hora de despejar. Acá puede no quedar muy claro cómo separo las variables, pero a veces uno puede jugar un poquito. Acá conviene traer a colación y refrescar los casos de factoreo que veíamos, que nos van a ayudar en caso de expresiones como estas.
Por ejemplo, una cosa que podemos ver acá es que estos dos términos, tercero y cuarto término, tienen como factor común menos 2x. Yo en estos dos últimos términos puedo sacar factor común menos 2x para tener esto. Y ahora, si me fijo, entre esto considerado como una sola cosa y este término, yo puedo sacar 1 más y cuadrado con factor común. Y acá tengo 1 más y cuadrado, factor de 1 menos 2x. Y llego a esto. Fíjense que además en el mismo paso a y' lo expresé como diferencial de y sobre diferencial de x, que es la misma cosa. Y una vez que yo llego a esto, es muy fácil ver cómo sí puedo separar las variables. Este 1 más y cuadrado pasa del otro lado y este diferencial de x viene acá y tengo esta expresión donde las variables ya están separadas. Una vez que tengo las variables separadas, lo que tengo que tener cuidado es que diferencial de y diferencial de x me tienen que quedar multiplicando. Si me quedaron dividiendo, hice algo mal, ¿sí? Y bueno, tendré que ver cómo reacomodo las cosas. Pero bueno, una vez que tengo esta expresión, así con las variables separadas, lo que hago, bueno, acá simplemente la transcribí, es integrar en ambos miembros de la igualdad. En un caso integro respecto de y, en el otro respecto de x. En este caso ambas integrales son muy sencillas. Esta es directa. Si recordamos que 1 más y cuadrado, 1 sobre 1 más y cuadrado es la derivada del arco tangente de y. Y este lado es la integral de un polinomio. Entonces tenemos que el arco tangente de y es igual a x menos x cuadrado más c. Donde nuevamente acomodé las dos constantes de integración en una sola que dejé del lado de la x. Como último paso, despejo y para obtener la función que es solución. Bueno, despejar y en este caso es esto. Si arco tangente de y es x menos x cuadrado más c, y va a ser la tangente de x menos x cuadrado más c. Y esto es la solución general, donde me aparece una constante indeterminada, que es lo que hace que en realidad yo no tenga una única función, sino toda una familia de funciones como solución. Esto es un ejemplo de algunas de las distintas funciones. Cada una de estas curvas de colores corresponde a un valor de c diferente. Para tratar de ver un poquito mejor cómo influye, o sea, qué implica tener diferentes valores de c y de dónde salen, vamos a usar un ejemplo un poquito más sencillo de graficar y de visualizar. Pero el concepto es el mismo. Vamos a volver a esta ecuación que ya habíamos visto. Sí, la solución general era y igual a x cuadrado más c. Y acá tenemos la gráfica de diferentes funciones. Obviamente no son todas porque son infinitas, pero acá tenemos toda una serie de soluciones particulares que surgen de tener esta solución general y asignarle diferentes valores a la constante c. Bien, ¿cómo puedo hacer yo para tener en un caso particular o qué información necesito yo para saber cuánto vale c? Claramente, si a mí me dan solamente la ecuación diferencial, lo único que yo puedo obtener es la solución general con una constante c indeterminada. Para obtener un valor particular de c, yo necesito alguna información extra. Esa información extra la vamos a obtener en la forma de una condición inicial, ¿sí? La condición inicial simplemente me dice ese pedacito de información extra, que es que la función y valuada en un cierto valor determinado de x me da como resultado un cierto valor determinado de y. En realidad este x0 y este y0 no son otra cosa que un punto en el plano. Porque si nosotros nos fijamos, todos estos valores, e incluso todas estas curvas, e incluso las que no se grafican porque son infinitas, no se cortan. Entonces, si yo marco un punto cualquiera en el plano, de todas estas infinitas curvas, por un dado punto del plano pasa una y solo una. Entonces, dar una condición inicial, en cierta forma es equivalente a decir, geométricamente yo marco un punto del plano y digo, de las infinitas curvas que son solución de la ecuación diferencial, yo elijo solo la que pasa por ese punto. Vamos a ver algunos ejemplos para esta ecuación diferencial. Bueno, esto es lo que teníamos, ¿no es cierto? Esta es la ecuación diferencial, esta es la solución general y esta sería la expresión genérica para una condición inicial, ¿sí? A partir de esta solución general, por ejemplo,
Para esta condición inicial, una podría ser esta. La función y valuada en 0 es igual a 2. ¿Cómo hago? Entonces, recordemos que este 0, veamos la forma general de la condición inicial. Yo tengo como argumento de la función un valor de x y como resultado un valor de y. Entonces lo que hago cuando me especifican en una condición inicial esto, no tengo que perder de vista que esto que tengo acá es un valor de x y esto es un valor de y. Entonces me voy con la condición inicial, me voy a la solución general y donde veo x la reemplazo por este valor de x en la condición inicial y donde veo y reemplazo por este valor de y en la condición inicial. O sea esto, si y es igual a x cuadrado más c en la solución general, para la solución particular tengo que 2 es igual a 0 cuadrado más c. Esto siempre me va a dar una ecuación, pero una ecuación común, no diferencial, una ecuación común donde tengo que despejar una incógnita y donde la incógnita es c. En este caso es muy sencillo, porque 2 es igual a 0 cuadrado, que es 0 más c, obviamente como resultado me da que c es igual a 2. Ahora, con este valor de c igual a 2, yo puedo construir lo que sería mi solución particular. Para esta condición inicial, la solución particular de la ecuación diferencial es esta. Fíjense que tiene la misma forma que la solución general, simplemente que en este caso la diferencia es que en vez de tener una constante c indeterminada, yo tengo una constante determinada. C vale 2. Para otra condición inicial, de hecho, la condición inicial no tiene que ser y valuada en 0 igual a algo. Puede ser y valuada en cualquier cosa. Y que me dé como resultado otra cosa. Bueno, ¿cómo hago en este caso? De vuelta, reescribo la solución general, pero con los valores de x y de y provistos por la condición inicial. Entonces yo voy a decir que, bueno, raíz de 3 tiene que ser igual a 2 al cuadrado más c. En este caso despejo c y c va a ser igual a raíz de 3 menos 4, menos 2 al cuadrado. Con esto construyo mi otra solución particular, que tenemos la misma forma que la solución general, simplemente que en este caso c vale raíz de 3 menos 4. Ahora bien, como vimos recién, en realidad dar una condición inicial es poco menos que geométricamente marcar un punto del plano y elegir de las infinitas soluciones la que pase por un punto. Ahora bien, si bien por cada punto pasa una única solución, una misma solución pasa por muchos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener la misma solución particular con dos condiciones iniciales diferentes. Por ejemplo, pensemos en esto. Para esta solución particular, que me daba x cuadrado más 2, yo tenía esta condición inicial, y de 0 igual a 2. Ahora vemos qué pasa con esta otra condición inicial, y de 1 igual a 3. O sea, la función valuada en 1 me da como resultado 3. Si yo reemplazo en la solución general, tengo esto. 3 es igual a 1 al cuadrado más c. 3, que es mi valor de x, es igual, 3, que es mi valor de y, es igual a 1 al cuadrado, donde 1 es el valor de x, más c. Si despejo, c va a ser igual a 3 menos 1 al cuadrado, o sea, 2. La solución particular es la misma. ¿Hice algo mal? No. Porque puede haber dos soluciones, dos condiciones iniciales diferentes que me den la misma solución particular. Y no hay demasiada más ciencia que esto para ver las ecuaciones diferenciales con variables separables. Resumiendo, lo que tenemos que hacer es operar de forma tal que yo pueda llegar a una igualdad donde a un lado del signo igual yo tenga una función de y multiplicada por diferencial de y, y del otro lado del signo igual una función de x multiplicada por diferencial de x. Integro en ambos miembros, en un lado integraré respecto de y, en el otro lado integraré respecto de x, y una vez que obtengo esas integrales, ambas integrales, que por supuesto resolveré de la forma que he visto hasta ahora, integración directa, por sustitución, por partes, lo que corresponde en cada caso,
Una vez que resuelvo esas dos integrales, voy a tener una expresión que depende de y de un lado del signo igual y una expresión que depende de x del otro lado del signo igual. Y en ese caso trataré de despejar y para obtener la solución general, que va a involucrar una constante indeterminada. Y como hemos visto en esta última diapositiva, si tengo ese pedacito de información extra, que es una condición inicial, eso me va a permitir encontrar el valor particular de esa constante para este caso y llegaré a lo que será una solución particular. Eso sería todo. Con esto deberíamos ser capaces de encarar sin problema el práctico de ecuaciones diferenciales con variables separables. Mucha suerte y nos vemos la próxima.